vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad. Entonces Él está, ¿no? Y bueno, y aún quiere respondernos, por más que sea así como algo rápido, sencillo, que me pasó a mí, pero el Señor me recordaba y me llenó de mucha emoción y de mucho agradecimiento al Señor, ¿no? Y a sus vidas, que aún en esos pequeños detalles, el Señor está ahí en todo, ¿no? Y bueno, imagínense en todas nuestras cargas, en todas nuestras necesidades. Y también quiero agradecer porque en el 2013 yo fui beneficiada por el programa de Procrear con un terreno y lote y construcción, con servicios. Y bueno, pasaron unos años con problemas, con dificultades en los terrenos, no solamente éramos 180 familias, después fueron 224. Y bueno, y llegó hace 2 años la posibilidad de retomar todo eso y empezaron a construir las bases de la vivienda. Y bueno, y esas bases, bueno, Antonio debe saber, ¿no? Zapatas, yo tuve que aprender o escuchar esos términos: zapata, platea, zapata corrida, las columnas, el encadenado, todo lo que significa una construcción sólida, ¿no? Y asimismo, bueno, doy gracias al Señor porque ya estoy habitando, ya en diciembre va a ser un año, y gracias al Señor, ¿no? Porque es una vivienda digna y bueno, el Señor nos da la oportunidad de tener también eso que necesitamos, ¿no? La vivienda digna. Así que si estás orando por ese motivo, el Señor también tiene todo preparado. Amén. Damos gracias al Señor. Y bueno, en toda construcción, así como es en lo material, también está en lo espiritual. Nosotros tenemos que construir nuestra vida sobre la roca firme que es Cristo Jesús. Amén. Y eso nos da firmeza, eso nos da, como dice la palabra, no construirlo sobre la arena, que vienen los vientos, que vienen las tempestades y se llevan gran parte, como ustedes sabrán, acá en mar, en la costa. Pero bueno, si construimos nuestra casa espiritual sobre Cristo Jesús, estamos firmes en Él, ¿sí? Sólidos. Y bueno, y como ser humano, el Señor nos dio algo indispensable, algo que Él le plació dar, que le encantó dar, y es darnos una firmeza en nuestro carácter, una firmeza en todo lo que hacemos, porque somos sus hijos, pero no solamente esta firmeza se lo dio a sus hijos, sino que Él cuando diseñó todo, también se lo dio al ser humano, ¿sí? Entonces vemos que como diferentes personas por diferentes situaciones pasan problemas, enfermedades y salen adelante sin tener a Cristo, ¿no? Abandono, los niños, violencia, violaciones, diferentes situaciones que pasan y bueno, cómo pueden salir de esa situación. ¿Por qué? Porque hay una firmeza en el carácter, en el temperamento, hay una firmeza que Dios nos da, ¿no? Y así nosotros, ¿no? Cuanto más nosotros que tenemos a Cristo, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo y nos dio de su espíritu, ¿sí? Y su espíritu es firme y para siempre. Amén. Y bueno, y quiero compartirles sobre este tema, sobre la firmeza espiritual que tenemos en Dios, ¿sí? Aunque a veces nos sentimos débiles, sin fuerza, nos sentimos como que parece que no podemos, que no avanzamos, que vamos a dejar todo, pero tenemos ese espíritu superior y Él nos renueva la fuerza y nos renueva esa firmeza que es en Cristo Jesús, ¿sí? Y por ejemplo, el apóstol Pablo, que estuvo en cárceles, en persecuciones, en muerte, y que aún fue decapitado en Roma, pero tenía esa firmeza en cada prueba para avanzar, o como tuvo el espíritu superior en Moisés, que tenía
que liberar al pueblo de Israel de la opresión y de la cautividad de Egipto, y el Señor lo acompañó en todo ese proceso y le dio esa firmeza para ser el libertador de su pueblo. Y bueno, fue todo un aprendizaje, ¿no? Pero quiero que leamos, un segundo que voy a poner acá el PowerPoint. Quiero que leamos en Apocalipsis 2, el versículo 25, que dice así: solo que retengas con firmeza lo que tienen hasta que vuelva. Y bueno, ¿qué es lo que tenemos que retener? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué será aquello que a veces lo minimizamos? Y bueno, ¿y cómo debemos retener lo que dice la palabra del Señor? ¿Y qué es lo que ya tenemos? Lo que tenemos como iglesia es que tenemos que valorar que tenemos a Cristo en nosotros, ¿sí? Y que ya no somos esclavos, sino que somos libres. Amén. ¿Cuántos libres hay acá? Hemos recibido la libertad en Cristo. Gracias, y tenemos Señor. que retener esto, ¿sí? Y estar firmes en ese carácter espiritual, con ese espíritu superior, hasta que Él venga a buscarnos, ¿sí? Y bueno, ¿qué significa firmeza? Significa entereza, integridad, algo que no se parte, es fuerzas renovadas, es constancia, fortaleza, perseverancia, tenacidad, tesón, estabilidad. ¿Y para qué tenemos que retener o tenemos esta firmeza? Es para resistir los embates del enemigo, cuando vengan las pruebas, las dificultades, y para mantener la posición o recuperar esa posición. Necesitamos tener firmeza, amén, y avanzar, proseguir a la meta hasta alcanzar esa meta, eso que el Señor nos ha prometido, amén. Nuestra tarea principal es conectar a otras personas, a vecinos, amigos, familiares que no conocen a Cristo, y que podamos hacer este trabajo, ver la necesidad de las almas y hacer este trabajo, amén. Este mandato que recibimos, esta orden, y encarar este trabajo con firmeza. Sé que ustedes están trabajando, sé que están evangelizando, sé que están compartiendo, pero que el Señor renueve en esta mañana esa firmeza, amén, en el espíritu, esa certeza, ese resistir, ese mantener para avanzar, amén, para avanzar en su nombre y ser esos conquistadores de almas, de vidas, de familias, de barrios, de ciudades, para Cristo, amén, ¿por qué no naciones? ¿Sí? Porque somos portadores de buenas noticias y de esperanza, amén. Amén. También en el Salmo 51:10 dice la palabra del Señor: crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. El Señor en cada momento nos está renovando, siempre que se lo pidamos, amén. Siempre que seamos constantes, porque Él quiere darnos más de ese espíritu superior, de ese espíritu firme, amén. Este es un salmo de la humillación y es fundamental el tener un corazón limpio para que esa firmeza se luzca frente a los demás y renueve la firmeza de nuestro espíritu. O sea que nosotros como hijos nos podemos presentar cada día, en cada momento, en cada instante, pidiéndole al Señor más de Él, más de ese corazón limpio, que nos limpie, que nos purifique, que nos renueve, que nos higienice, ¿sí? Como hablábamos ayer. ¿Por qué dice renueva? ¿Será porque está vieja la firmeza? ¿Está gastada? ¿Es inoperante? Nos tenemos que hacer esta pregunta, ¿sí? Estas preguntas. O a veces permitimos que el enemigo minimice nuestra capacidad, nuestro potencial, lo que somos en Cristo, y no tenemos que permitir esto, porque tenemos el 100% de parte del Creador de todas las cosas, de esa firmeza espiritual.
¿Cuántos en esta mañana decimos, tengo ese espíritu superior de Cristo en mí? Amén. Y así lo tenemos que declarar. Amén. Y si a veces se pone inoperante, se oculta, no está al 100% del potencial, le tenemos que pedir al Señor que Él nos renueve, amén, que Él nos vivifique, que Él nos levante, que Él nos vuelva y volvernos nosotros en el nombre del Señor en esa posición de firmeza. Somos débiles, sí, pero nuestro Señor nos conoce y Él es el que pelea por nosotros. Él es mi defensor, amén. Él es el Todopoderoso y tenemos que volver a Él y pedirle que nos renueve constantemente, que nos limpie, que nos purifique, ¿sí? Y que el Señor quiera en esta mañana renovar esa firmeza espiritual y si lo pedimos, Él puede hacerlo, amén. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Pedírselo, amén. Pedírselo y Él lo va a hacer. Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o esperamos. También en Hebreos 10:23 dice la palabra del Señor, mantengamos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque Cristo se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, amén. Entonces tenemos que estar firmes, mantenernos, no titubear, ¿sí? Hoy sí, mañana no, afirmarnos, porque Él lo prometió, es su promesa para sus hijos. ¿Cuántos hijos hay en esta mañana? Están escuchando en sus hogares y reclamamos y pedimos a Cristo mantener esa firmeza, amén. Mantenernos firmes, porque sí sabemos que Él lo prometió, que va a cumplir su promesa, amén. Y me encanta esta firmeza que tiene Dios y que está sustentada no en mis propias fuerzas, ¿sí? En mis anhelos, en lo que quiero, sino en lo que Él dice en su palabra. Por eso damos gracias a Dios, amén, porque recurrimos a la fuente de vida, a la fuente de la verdad que es su palabra, amén. Y ahí nos afirmamos más y más. También en Romanos 5:4 dice, la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Entonces tenemos que mantenernos y tenemos que resistir, ¿sí? En eso que el Señor nos quiere y nos ha dado y pedirle más, amén. Porque esa es nuestra esperanza de salvación. Y como dijimos, no es solamente para mí, sino que somos portadores de esa esperanza, somos portadores de esa firmeza en medio de tanta inestabilidad, ¿sí? En las personas, en la familia, en los barrios, en diferentes situaciones, en nuestros parientes. Nosotros tenemos que reflejar que estamos firmes y compartir esa esperanza para resistir todo embate del enemigo, amén. La firmeza de carácter es un carácter espiritual. ¿Y qué es un carácter espiritual? En el creyente es una estructura firme que está aquí en nuestro interior, está aquí en mi interior, ese carácter espiritual, ese carácter firme, ese espíritu superior que Dios nos dio y que es capaz de llenar y sustentar hasta el final los propósitos de Dios. Amén. Esa tiene que ser nuestra meta, que esa firmeza nos lleve a avanzar, a mantener, a tomar, a conquistar los propósitos de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Cuánto necesitamos esa firmeza? Y esa es una estructura interior capaz de que la persona se mantenga firme en medio de la oposición, firme en la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y en su obra. Amén. Bueno, firmeza, como ya dijimos, es integridad, algo que no se parte, fuerzas renovadas, constancia, estabilidad, perseverancia para resistir los embates del enemigo. Amén.
En Primera de Reyes 20 voy a leer para que nos quede un poquito más clara todo este pasaje que dice así la palabra del Señor en Primera de Reyes 20, cuando un rey ataca a Samaria. Dice así: en este tiempo Ben-Hadad, rey de Aram, movilizó a su ejército con el apoyo de 32 reyes aliados, sus carros de guerra y sus caballos. Sitiaron Samaria, la capital de Israel, y lanzaron ataques contra la ciudad. Ben-Hadad envió mensajeros a la ciudad para que transmitieran el siguiente mensaje al rey Acab de Israel. Ben-Hadad dice: tu plata y tu oro son míos, igual que tus esposas y tus mujeres e hijos. Está bien, mi señor el rey, respondió el rey de Israel. Todo lo que tengo es tuyo. Pronto los mensajeros de Ben-Hadad regresaron y dijeron: Ben-Hadad dice: ya te he exigido que me des tu plata, tu oro, tus esposas y tus hijos. Pero mañana a esta hora enviaré a mis funcionarios a registrar tu palacio y las casas de tus funcionarios, y se llevarán todo lo que más valoras. Entonces Acab mandó a llamar a todos sus ancianos del rey y le dijo: miren cómo este hombre está causando problemas. Ya accedió a mi exigencia de darle mis esposas, mis hijos, mi plata y mi oro. No cedas ante ninguna otra de mis exigencias. Le aconsejaron todos los ancianos y todo el pueblo. Así que Acab dijo a los mensajeros de Ben-Hadad: díganle esto a mi señor el rey: te daré todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar la última exigencia. Entonces los mensajeros le llevaron la respuesta a Ben-Hadad. Con eso, Ben-Hadad les envió otro mensajero a Acab que decía: que los dioses me hieran e incluso me maten si de Samaria queda polvo suficiente para dar un puñado a cada uno de mis soldados. Y el rey de Israel envió esta respuesta a un guerrero que está preparándose con su espada para salir a pelear y no debería presumir como un guerrero que ya ganó. Ben-Hadad y los otros reyes recibieron la respuesta de Acab mientras bebían en sus carpas, preparándose para atacarla, y ordenó Ben-Hadad a sus oficiales. Entonces se prepararon para atacar la ciudad. Entonces un profeta fue a ver a Acab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ¿ves todas esas fuerzas enemigas? Hoy las entregaré en tus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. ¿Y cómo lo harás?, le preguntó Acab, y le contestó el profeta. Entonces Acab reunió las tropas de los 232 comandantes de la provincia, luego llamó al resto del ejército de Israel y unos 7.000 hombres cerca del mediodía. Ben-Hadad y los 30 reyes aliados aún estaban en sus carpas bebiendo, emborrachándose, y el primer contingente, formado por las tropas de los comandantes provinciales, avanzó desde la ciudad. Mientras se acercaban las patrullas de avanzada, había un mandado de Ben-Hadad que le informó: una tropa avanza desde Samaria. Traigan los vivos, ordenó Ben-Hadad, ya sea que vengan en son de paz o de guerra. Ahora bien, los comandantes de las provincias de Acab, junto con todo el ejército, habían salido a pelear. Cada soldado israelita mató a su oponente arameo, y de pronto todo el ejército arameo sintió pánico y huyó. Los israelitas persiguieron a los arameos, pero el rey Ben-Hadad y algunos de sus conductores de carros escaparon a caballo. Sin embargo, el rey de Israel destruyó el resto de los caballos y carros y guerras y masacró a los arameos. Había una amenaza sobre el pueblo de Israel
había, en el versículo 6 dice que enviaré yo a ti mis siervos y registrarán tu casa y las casas de tus siervos y tomarán y llevarán todo lo preciado. ¿Por qué? Porque él ya había aceptado el rey de Israel, no dependía de Dios directamente en ese momento, pareciera, sino que tuvo miedo y ante la primera demanda que tuvo, que le diera sus esposas, sus hijos, las mejores esposas, los mejores hijos, el oro, él aceptó. Pero de nuevo vino este rey enemigo a pedirle, ¿sí? Y bueno, y él no estaba firme, ¿sí? Y pensemos en todo lo precioso que tenemos en la tierra, pensemos en aquello que estamos orando y que Dios nos quiere dar, y a veces no estamos firmes, ¿no? Como estuvo este rey. Entregó de una a las exigencias de este rey enemigo, y que nosotros podamos estar firmes y saber que cuando vengan los embates, cuando vengan las pruebas o el requerimiento del enemigo, quiénes somos en Cristo, ¿ven? Y la posición que tenemos en Cristo, porque los enemigos nos quieren robar lo más precioso que tenemos, que es nuestra identidad espiritual. Amén. Como hijos, que tenemos el ADN de Dios, y no solamente hijos, sino también herederos y coherederos con Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Y qué es lo valioso que tenemos? El enemigo quiere robarnos la esperanza. Y tenemos que orar por eso, porque vino para robar, para matar, para destruir, ¿sí? La situación en Argentina está en desesperanza, pero nosotros como hijos de Dios nos tenemos que levantar con esa firmeza y ese espíritu superior a clamar y a declarar que hay esperanza, amén. En Cristo hay esperanza y hay solución ante cada crisis o cada situación. No detenernos en la oración, en clamar, en la intercesión. También en el 1 de Reyes 27 leemos que entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: entended y ved ahora cómo no busca sino mi mal, el rey enemigo, ¿sí? Pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Él reconoció que falló, volvió en sí, se olvidó tal vez que era hijo de Dios, que no había tomado con honor el ser hijo de Dios, el ser, y bueno, un rey que Dios lo había puesto para gobernar, para presidir, y bueno, y que a nosotros no nos pase lo mismo, ¿sí? Que el Señor traiga luz en esta mañana y que nunca olvidarnos que somos hijos del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso. Él es nuestro comandante en jefe, ¿sí? Amén, y nos dio ese espíritu superior. Él se olvidó y fue cediendo, ¿sí? Porque él mismo dice: porque no se lo he negado lo que habían pedido. Y si nosotros lo que había pedido el rey enemigo, si en algún momento de nuestra vida fallamos, tenemos que arrepentirnos y confesar delante de Dios, ¿sí? Toda situación donde hemos fallado, amén. Y Él tiene abundante poder para respondernos, para socorrernos, si nos arrepentimos a tiempo, amén. Y no perder batallas, sino declarar victoria y levantarnos, amén. Y para que el enemigo no nos robe nuestros hijos, el futuro de los hijos, ¿sí? Requiere una firmeza de espíritu, y debemos cubrirnos en oración, en intercesión, porque hay una identidad, hay un destino, hay un diseño, no solamente para mi vida, sino para toda mi familia, amén, y para esta congregación, amén. ¿Cuántos los creemos? Amén. Por eso estamos entregados en las manos del Señor, en esta firmeza que es en Cristo Jesús, amén. Después en 1 de Reyes 28, que lo leímos, dice: y todos los ancianos y todo el pueblo le respondió: no le obedezcan ni les hagan lo que te piden. Había gente ahí
que estaba asesorándolo y que le lanza esta palabra a este rey que había cedido en una oportunidad y ellos seguían, el enemigo teniendo exigencias, como leímos, y tenemos que pedir consejo, la guía del Señor, no solamente al Señor, sino también a nuestros pastores, a nuestros líderes, a los líderes de grupo, amén. No solamente en la palabra, sino también hablar, compartir, ¿sí? Abrirnos ante diferentes situaciones que estemos viviendo. No le des nada ni les hagas lo que te piden, le contestaron. No le obedezcas para que no le obedezca de lo que dicen, de las exigencias, ¿sí? Debemos resistir y pedir firmeza de carácter, no ceder, hay en la firmeza del Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? A través de Cristo Jesús y de su obra, ¿sí? Y no obedecer esos pensamientos donde vienen que ya no hay más esperanza, esas emociones, ¿sí? Que se transforman en pensamientos y en acciones, no obedecer y perdonarnos, ¿sí? Dejar de quejarnos y de querer tirar la toalla, ¿sí? El Señor en esta mañana nos renueve esa firmeza de carácter y no perder la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No ceder, amén. Así sea, ¿sí? Sí, Señor, amén. Gracias, Señor. En Primera de Reyes 28, que también lo leímos, dice: entonces respondió a los embajadores de Nabad: te di todo lo que pediste la primera vez, pero no puedo aceptar la exigencia. ¿Por qué? Porque ya había recapacitado. ¿Por qué? Porque ya había pedido consejo. ¿Y por qué? Porque ya Dios estaba obrando, porque seguramente Él ha reconocido, amén. Y no aceptar las exigencias. En el pasado nos equivocamos, nos deslizamos, pero hay una oportunidad permanente de ponernos a cuenta, amén, permanentemente. Si no estoy dispuesto a ceder ante el enemigo, todo lo que el Señor ha hecho, nos ha dado y nos dará, amén. No detenernos, sino avanzar. Pedir perdón, pedir auxilio, confesar nuestros pecados, ser libres, vivir en obediencia, amén. Levantarnos con firmeza en el Espíritu. También hay amenaza de que el enemigo los amenazó a que iba a quedar todo ese pueblo en cenizas y que iba a ser tanto, pero tanto lo que iba a suceder que ni siquiera iba a tener un puñado de ceniza para darle a sus soldados, dice este rey malvado, ¿no? Así que imagínense cuáles eran los pensamientos del rey que quería destruir a Israel, ¿sí? Cómo estaba tomado por el enemigo, ¿sí? Y en Primera de Reyes 20:13 dice: aquí un profeta vino a Acab, el rey de Israel, y le dijo: así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? He aquí te la entregaré en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Amén. Creemos, amén, que el Señor puede entregar a nuestros enemigos. Yo lo creo, amén, a nuestras manos, ¿sí? Y para conocer que Él es Jehová de los ejércitos, amén, y que nosotros nos afirmamos en Él, nos posicionamos y nos mantenemos firmes, ¿sí? Ante los embates del enemigo, las tempestades, las luchas, las dificultades. Y también en el versículo 14 de este mismo capítulo dice: respondió Acab: ¿por mano de quién? El Dios dijo: así ha dicho Jehová. Él dijo, así ha dicho Jehová: por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab: ¿quién comenzará la batalla? El rey le responde, le pregunta a este enviado del Señor, y que le responde: tú. Nosotros, amén, yo, decís yo tengo la respuesta, yo tengo la firmeza a todo a todo lo que el Señor nos quiere dar, amén, para batallar.
Esta fue una excelente pregunta del rey, pero más excelente fue la respuesta, llena de sabiduría. Tú, le dijo, tú, con la firmeza del Espíritu que está en vos. Y así también en esta mañana el Señor nos dice a la iglesia, a los pastores, a los hermanos, a los que están escuchando, a los que van a venir, que la batalla la tenemos que ganar nosotros, amén. Yo la tengo que ganar en oración, en intercesión, en búsqueda de la palabra, en esa firmeza que tenemos en Cristo Jesús, amén. Y adelantarnos en esa batalla con la firmeza de espíritu para cambiar el rumbo, amén. El rumbo espiritual de mi vida, el rumbo espiritual de mi familia, el rumbo espiritual de mi barrio, el rumbo espiritual de mi ciudad, de nuestra nación, amén. Y por qué también de otras naciones de la tierra. En Hebreos 13:14 dice, pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Amén. Esa firmeza la tenemos desde que confiamos en Él, desde que fuimos y los aceptamos como nuestro Señor y Salvador y fuimos hechos hijos, amén, en Cristo Jesús. Y esa firmeza de espíritu tiene que ir creciendo, amén. Por eso tenemos que resistir y avanzar en el nombre poderoso de nuestro Dios, amén. Porque nuestra es la victoria, amén, en Cristo, en nuestro trino Dios. Y y debemos tomar nuestra parte, amén, nuestra parte para avanzar, ¿sí? Posicionarnos en Cristo Jesús, tomar la parte que Él nos da de ese espíritu superior, de esta firmeza, de la esperanza, de la verdad, de la vida, porque somos coherederos en Cristo Jesús, amén. Ponete de pie en esta mañana y vamos a presentarnos como sus hijos, para alabarle, para glorificarle, para agradecerle una vez más, porque Él nos dio este espíritu superior, amén. Él nos dio más de su espíritu, ¿sí? Y tenemos que saber que la batalla, Él va adelante de cada situación, de cada problema, cuando viene el enemigo, que tenemos que pedir consejo, que tenemos que buscar en espíritu y en verdad, en oración, porque hay una respuesta, y la respuesta ¿dónde está? Está en mí está, amén, decía en mí está, porque tengo ese espíritu superior como hijo, como hija de Dios, tengo esa firmeza de carácter, de espíritu, y tengo la verdad, y tengo la vida, amén. Y esta es la fuente de la verdad, la palabra, la fuente de vida, y en Cristo Jesús somos más que vencedores y más que victoriosos. Amén. Levantamos nuestras manos y oramos al Señor diciéndole, Padre bueno, gracias Señor por esta palabra, gracias por este alimento, por esta rica porción, Padre, que nos enseña, Señor amado, que tenemos que buscar más de ti, Señor, más de ese espíritu superior que habita en mí, que habita en nosotros, Señor, que vos, Señor, en tu eterno amor, en tu eterna misericordia, nos posicionaste como hijos, Señor amado, y nos diste un espíritu superior, Padre, para declarar victoria ante todo embate del enemigo, Padre, para levantarnos, Señor amado, y pedir consejo en oración, en intercesión, Padre, para hablar con tus siervos y tus siervas y pedir apoyo, Padre, y no detenernos, Señor amado, porque vos nos diste a nosotros, Señor, las arras del Espíritu, Padre, herramientas, Señor amado, para pelear, para batallar, para vencer, para conquistar, Señor, para retener, Señor amado, con firmeza, para resistir todo embate del enemigo. Santo, 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 santo. Oh, gloria, 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 gloria. Y mantenernos en esta posición, Padre, hasta que vengas a buscar a tu iglesia, Padre, afirmarnos, Señor, en ti, Cristo Jesús, la roca eterna. Tenemos el Espíritu Santo,
que nos ayuda, que nos convence, que renueva la fuerza, Señor. Por eso te damos gracias, Señor amado, por este pueblo, por tu nación santa que avanza, Padre, que se mantiene en la posición que tenemos, Señor, porque vos vas delante nuestro, nos guías por delante y por detrás, y sobre nosotros pones tu buena mano, Padre. Por eso te damos gracias. Dale un aplauso, Señor.